Bienvenidos y bienvenidas para compartir las propiedades generales y específicas de la materia. Para ello, se explicará el concepto y las clases de propiedades que se dividen en generales y específicas, y a su vez las específicas que se subdividen en físicas y químicas. Las propiedades de la materia son los atributos o cualidades que posee la materia y que permite describirla y clasificarla. Cuando observamos y manipulamos sal sobre un papel, se aprecia que tiene gránulos blancos en forma de cristales. También se perciben propiedades como su sabor salado y que se puede dispersar sobre el papel y organizar en distintas formas. Hemos dicho que las propiedades se dividen en generales y específicas. Las generales son las propiedades que tiene todo cuerpo y que no permiten diferenciar una sustancia de otra. Enseguida se explicarán estas 9 propiedades generales. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La masa de un cuerpo siempre será la misma en cualquier parte del planeta. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. El peso es la fuerza de un cuerpo sobre un punto de apoyo, debido al campo o fuerza gravitacional que ejerce la Tierra. Diferenciemos a continuación la masa y el peso. Una persona que está fuera o en el interior de una piscina tiene la misma masa, o sea, igual cantidad de materia, pero su peso es distinto. Cuando está dentro de la piscina, pesa menos, porque la fuerza gravitacional de la Tierra es disminuida por el empuje del agua de la piscina. La divisibilidad es la posibilidad que tiene todo cuerpo de ser separado en partes más pequeñas. La porosidad son los espacios o poros que se encuentran en las partículas de un cuerpo. Y la inercia es la tendencia que tiene todo cuerpo para continuar en reposo o en movimiento. Por ejemplo, un cuerpo está quieto y se le debe aplicar una fuerza para moverlo porque tiende a seguir en reposo. En cambio, cuando una persona monta en bicicleta y frena, el cuerpo de esa persona se va hacia adelante porque tiende a seguir en movimiento debido a su inercia. La impenetrabilidad quiere decir que es el espacio que ocupa un cuerpo y este solo puede ser ocupado por él. Para que este espacio sea ocupado por otro cuerpo, debe desplazar al primero. La movilidad es la capacidad de los cuerpos para cambiar de posición por la interacción de fuerzas con otros cuerpos. Y la elasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo para cambiar de forma temporal cuando se le aplica una fuerza que no lo deforme totalmente. Por eso puede volver a recobrar su forma inicial. O sea, que gracias a la propiedad de la elasticidad, el ser humano puede hacer ejercicio y flexionar o extender las partes de su cuerpo porque su materia es elástica. O en el caso de esta bomba, también las moléculas de su materia tienen propiedad de elasticidad porque pueden ampliar su forma y volver a su estado inicial. Las propiedades específicas son aquellas que caracterizan a cada sustancia y por eso permiten que sean identificadas o diferenciadas con otras sustancias. Las propiedades específicas se dividen en físicas y químicas.
Las propiedades físicas son las que no alteran la composición de la materia. Estas propiedades son: estado físico. La materia puede estar en la naturaleza en el estado sólido, líquido, gas o plasma. La densidad es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Por ejemplo, la densidad del oro es de 19,32 gramos sobre centímetro cúbico. Quiere decir que en un centímetro cúbico hay 19,32 gramos de oro. O si decimos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, significa que en un centímetro cúbico de agua hay una masa equivalente a 1 gramo de agua. Las propiedades organolépticas son las percibidas por los sentidos, como el color, el olor, el sabor, la textura y el sonido. Punto de fusión y de ebullición. El punto de fusión es la temperatura en la que una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Ejemplo, el agua tiene un punto de fusión de 0 grados centígrados. Quiere decir que a los 0 grados centígrados el agua pasa del estado sólido al estado líquido. O si decimos que el aluminio tiene un punto de fusión de 660 grados, indica que este elemento, o sea, el aluminio, pasa de sólido a líquido cuando se le somete a una temperatura de 660 grados centígrados o más. La temperatura de ebullición es aquella en la que una sustancia cambia del estado líquido al estado gaseoso. Ejemplo, el agua tiene el punto de ebullición de 100 grados centígrados. Quiere decir que el agua a los 100 grados centígrados comienza a pasar del estado líquido al estado gaseoso. La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. Ejemplo, la sal de cocina, llamada cloruro de sodio, es muy soluble en el agua. Lo podemos percibir cuando en un recipiente con agua depositamos sal y ella se disuelve fácilmente. La dureza es la capacidad que tiene una sustancia para no ser deformada o rayada. Y la conductividad es la cualidad para conducir la corriente eléctrica. Los alambres de cobre u otros metales son buenos conductores de electricidad. Por eso se utilizan en los cables eléctricos. Las propiedades químicas son aquellas que se manifiestan cuando se cambia la estructura interna de una sustancia. Por ejemplo, el metano, al reaccionar o combinarse con el oxígeno del aire, produce dióxido de carbono o gas carbónico, agua, y libera energía. Recordemos que el metano está constituido por un átomo de carbono y 4 hidrógenos. Es un gas que se origina por la descomposición principalmente de materia orgánica, como por ejemplo los pantanos, o de la materia fecal de humanos y de animales, como las vacas y los cerdos. En algunas fincas se tienen biodigestores, donde se almacenan estos residuos para producir metano, que es utilizado como fuente de energía. En este ejemplo, apreciamos que en esta reacción o combinación la materia sufre cambios internos. Por ejemplo, el metano está constituido por un átomo de carbono y 1, 2, 3 y 4 átomos de hidrógeno, que están unidos por enlaces químicos donde comparten electrones. Al reaccionar con el oxígeno, cuya molécula está constituida por 2 átomos,
se genera una reacción o combinación y se aprecia que hay un cambio interno de la materia. Aquí apreciamos el dióxido de carbono, en donde ya se tiene el carbono unido o enlazado con dos átomos de oxígeno. Y además aparecen moléculas de agua constituidas por la unión de un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. Y además la producción o liberación de energía. Esta reacción se debe gracias a las propiedades químicas del carbono, hidrógeno y oxígeno, los cuales sufren cambios internos para combinarse y formar otras moléculas. Recuerden seguir visitando a www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.